Sostenía a mi hija recién nacida en brazos y lloraba en silencio de pie fuera del hospital de maternidad, sin saber a dónde ir después de haber sido traicionada por mi marido. Pero aquel encuentro inesperado de ese día cambió mi vida por completo. Estaba de pie en la entrada del centro de maternidad de Portland, sosteniendo a mi hija recién nacida contra mi pecho, sintiendo el peso de la lluvia, tanto como el peso de mi propia vida, derrumbándose. Mis brazos temblaban no por el agotamiento tras horas de parto, sino por el miedo. Miedo de lo que pasaría ahora que Jason se había ido. Le había llamado 3 veces esa mañana, suplicándole que viniera, diciéndole que por fin era hora de que nos fuéramos a casa. Pero cada llamada iba al buzón de voz. Cada tono sin respuesta me vaciaba por dentro, hasta que mi voz se quebró en silencio. Laia, con solo 3 días de vida, se movió ligeramente bajo la delgada manta del hospital. Sus pequeños labios se abrieron buscando calor ajena al caos que se desarrollaba a nuestro alrededor. Le besé la frente susurrando: «Está bien, mi niña, vamos a estar bien». Pero mi voz sonaba extraña, como si le hablara al hijo de otra persona, a la vida de otra persona. No tenía a dónde ir. Nuestro contrato de alquiler del apartamento terminaba este mes, y Jason, mi marido, el hombre que prometió estar a mi lado, había desaparecido sin dejar rastro. La lluvia me empapaba los zapatos, el frío se filtraba por cada capa de ropa, mientras la gente pasaba deprisa ocupada con sus propias vidas. Quería desaparecer entre ellos, ser solo otro rostro bajo el cielo gris de Oregón. En lugar de eso, me quedé anclada en los escalones, paralizada. Todo mi cuerpo gritaba que me moviera, pero mi corazón estaba demasiado roto para moverse. «Disculpe». La voz era profunda, cálida, inesperada. Levanté la vista y vi a un hombre mayor, quizás de unos 50 años, que vestía un traje de color carbón, a pesar de la lluvia. Su pelo plateado estaba húmedo, pero su postura era fuerte, firme, como si perteneciera a cualquier lugar en el que estuviera. Sostenía un paraguas y me miraba con genuina preocupación. «¿Se encuentra bien? ¿Necesita ayuda?» Por un momento el orgullo me hizo querer decir que no, afirmar que podía manejar esto sola. Pero entonces, Laia gimió apretando sus pequeños puños, y sentí que mis rodillas flaqueaban. Susurré: «El que tenía que venir a buscarme nunca llegó». El hombre miró a su alrededor y luego de nuevo a mí. «Déjeme llamar a uno por usted, o mejor aún, déjeme llevarla. Le prometo que soy de fiar». Dudó, como si fuera consciente de cómo podría sonar esto a una mujer que abraza a su bebé. «Me llamo Daniel Whitaker. Soy de aquí». Metió la mano en el bolsillo y me entregó una tarjeta de visita. Papel grueso, letra elegante, del tipo que lleva la gente de éxito. Me quedé mirándola, todavía abrazando a Laia. Mis instintos gritaban que mantuviera la distancia, pero algo en su voz, algo firme y tranquilo, atravesó el ruido de mi cabeza. La lluvia arreció, golpeando con más fuerza los escalones. Asentí lentamente. «Está bien, gracias». Ese fue el momento en que todo empezó a cambiar. Pensé que lo había perdido todo esa mañana, pero en realidad estaba a punto de encontrar algo que ni siquiera sabía que me faltaba. Jason no siempre fue así. No al principio. Le conocí hace 3 años cuando trabajaba de cajera en una pequeña tienda de electrónica en el centro de Portland. Entró un jueves lluvioso, igual que el que había fuera de la maternidad, sacudiéndose las gotas de su pelo y mostrando esa sonrisa fácil que hacía que la gente confiara en él al instante. Había preguntado por unos auriculares, pero se quedó para preguntarme por mí, dónde me había criado, qué música me gustaba, con qué soñaba. Me sentí segura. Para alguien como yo, criada por una abuela soltera, después de que mi madre falleciera demasiado pronto, la seguridad era un lujo. Jason me la ofreció sin que yo tuviera que pedirla. Empezamos a salir rápidamente. Jason era divertido, ambicioso, y siempre hablaba de la vida que construiríamos algún día, una casita con jardín, quizás un perro,
y los domingos por la mañana haciendo tortitas juntos. A los 6 meses me pidió matrimonio. No tenía un anillo preparado, solo ese ridículo alambre plastificado que sacó de una hogaza de pan en nuestra cocina. Pero lloré y dije que sí de todos modos. El amor no necesitaba un anillo para sentirse real. El primer año fue maravilloso. Teníamos un apartamento que olía a café recién hecho cada mañana, y Jason me dejaba notas en la nevera. Buena suerte en el trabajo, Em. Esta noche invito yo a cenar. Te quiero. Cuando descubrí que estaba embarazada, me hizo girar por el salón y se rió hasta que ambos caímos en el sofá mareados y felices. «Vamos a ser padres», susurró contra mi pelo. «Te prometo que me encargaré de todo». Durante un tiempo cumplió esa promesa. Vino a todas las citas, me cogió de la mano en cada oleada de náuseas y construyó una cuna desde cero, aunque apenas sabía usar un taladro. Pero alrededor del 5.º mes, las cosas empezaron a cambiar lentamente, casi imperceptiblemente al principio. Empezó a trabajar hasta tarde, a faltar a las cenas, a olvidar las pequeñas cosas que solía recordar, como comprar leche o llamar si iba a llegar tarde. Se irritaba con más facilidad, culpando al estrés, hablando de un gran negocio en el trabajo que lo solucionaría todo. Le creí, quise creerle, porque ya estaba aterrorizada con la idea de ser madre. Entonces encontré el recibo. Estaba metido en el bolsillo de su chaqueta, una que había cogido de la silla para guardarla en el armario. Un restaurante de lujo 1, al que nunca habíamos ido juntos, 2 cócteles caros y 2 postres. También había un único pelo rubio, atrapado en el cuello de su abrigo. Mi pelo es castaño oscuro, casi negro. Lo miré durante mucho tiempo convenciéndome de que no era nada. Quizás una compañera de trabajo, quizás una clienta. Jason no lo haría. No podía. Cuando le pregunté, pareció molesto en lugar de culpable. ¿De verdad vamos a tener esta conversación, M? Estás embarazada y hormonal. Y ahora ni siquiera puedo llevar a una clienta a cenar. Me besó la frente como si estuviera consolando a una niña. Te quiero, deja de preocuparte. Lo intenté. De verdad que lo intenté. Le preparé más de sus comidas favoritas. Le dije que apreciaba lo duro que trabajaba. Incluso cuando llegaba tarde a casa, oliendo a un perfume que yo no usaba, a veces me abrazaba por la noche, susurrando disculpas, medio dormido por estar distraído. Y por un momento me permití creer que las cosas podrían volver a ser como antes. Pero en el fondo sentía el cambio. Había distancia en sus ojos, como si estuviera viviendo en otro lugar y yo no estuviera invitada. Una noche, unas 3 semanas antes de mi fecha de parto, llegó tarde de nuevo empapado por la lluvia. Yo había estado paseando con los pies hinchados, aterrorizada de que algo fuera mal. «¿Dónde estabas?», le pregunté en voz baja. Tiró las llaves en el cuenco y dijo: «Tráfico, relájate». Su voz era cortante, final, como un portazo. Luego, como si lo hubiera ensayado, dijo: «Quizás cuando nazca el bebé, deberíamos mudarnos con mi madre un tiempo, para ahorrar algo de dinero, ya sabes». Le miré confundida. «Dijiste que conseguiríamos un sitio más grande, que nos las arreglaríamos solos». «Sí, bueno, las cosas cambianme». Se sirvió una cerveza y no me miró. Ese fue el momento en que supe que algo se estaba rompiendo. Solo que no sabía lo pronto que se haría añicos por completo. Y para cuando Laia naciera, aprendería exactamente lo frágiles que podían ser las promesas. El parto no se pareció en nada a lo que había imaginado. Las películas lo hacen parecer como unos cuantos gritos fuertes, y de repente estás sosteniendo a tu bebé radiante y hermosa. En realidad fueron 12 horas de un dolor que se retorcía en mi columna y me oprimía el pecho hasta que apenas podía respirar. Al final tenía la voz ronca de tanto morderme para no gritar, y cada músculo de mi cuerpo temblaba, como si hubiera corrido un maratón descalza. Jason estuvo allí al principio de pie, torpemente cerca de la cama, con las manos metidas en los bolsillos.
Lo estás haciendo genial, M. Seguía diciendo como un entrenador que no conocía las reglas del juego. Pero después de las primeras horas, se fue a un rincón, mirando su teléfono dejándome sola, para agarrarme a la barandilla de la cama con cada contracción. Quería decirle que me cogiera la mano, que me dijera que todo iría bien, pero el orgullo me mantuvo en silencio. Luego llegó el empujón final. Un grito se me escapó que ni siquiera sonaba humano, y en ese momento pensé que no podría hacerlo, que mi cuerpo me fallaría. Pero entonces hubo otro llanto más pequeño, más agudo, uno que silenció toda la habitación. Mi hija, nuestra hija, estaba aquí. Cuando la enfermera la puso sobre mi pecho, todo el dolor se desvaneció como si nunca hubiera existido. Su piel estaba cálida y resbaladiza, sus diminutos dedos se aferraban instintivamente a los míos. Laya, susurré dándole el nombre que había practicado sola en noches tranquilas cuando Jason trabajaba hasta tarde. Bienvenida al mundo, pequeña. Jason se acercó, sus ojos se suavizaron por primera vez en meses. Tocó la manita de Laya con un dedo y susurró: «Es tan pequeña». Por un breve segundo vi al hombre con el que me casé, el hombre que una vez me hizo girar en nuestro salón cuando supimos que estaba embarazada. Me sonrió y por ese momento creí que quizás, solo quizás, podríamos volver a ser una familia. Los 3 días siguientes en el hospital fueron un torbellino de tomas, cambios de pañales y un agotamiento sin fin. Jason iba y venía culpando a llamadas de trabajo y recados urgentes. Intenté entender. Quizás estaba abrumado, quizás necesitaba espacio. Me dije a mí misma que una vez en casa, las cosas se calmarían y lo solucionaríamos juntos. Incluso me sorprendí soñando despierta con los domingos por la mañana, con Laya balbuceando en un Moisés, mientras Jason y yo hacíamos tortitas tal como él siempre había dicho. Pensé en cómo quizás nos reiríamos de todas las discusiones, de lo duro que había sido el embarazo y cómo el amor de alguna manera lo arreglaría todo. Pero en algún lugar profundo, esa voz silenciosa que había ignorado durante meses susurró una advertencia. «Ya se ha ido Emily. Lleva un tiempo ido». La aparté abrazando a mi recién nacida, centrándome en la esperanza en lugar del miedo. Después de todo, me dije, él había estado allí cuando ella nació. No, le había sonreído a ella, me había sonreído a mí. Quizás eso era suficiente para empezar de nuevo. Quizás el amor, incluso un amor fracturado, podía sanar. O al menos eso es lo que yo creía. Luego la mañana de nuestro alta fue fría y gris, típica de Portland a principios de primavera. Una fina llovizna cubría las ventanas del hospital, desenfocando el aparcamiento de más allá. Vestí a Laya con el suave pelele rosa que había preparado semanas antes, metiendo con cuidado sus diminutos brazos por las mangas, maravillada de lo increíblemente delicada que se sentía. «Nos vamos a casa, mi niña», susurré forzando una sonrisa. Se suponía que Jason estaría allí a las 9:00 am, en punto. Le había enviado 2 mensajes esa mañana, incluso le había llamado una vez, pero no hubo respuesta. Me dije a mí misma que estaba de camino atascado en el tráfico o comprando algo para el bebé. Aún así, cada minuto que pasaba, me oprimía más el pecho. A las 10:00 am, todos los demás nuevos padres de la planta habían sido recogidos por maridos o padres emocionados. Me quedé cerca de la entrada meciendo a Laya suavemente mientras la enfermera sacaba al último paciente. «¿Viene alguien a por ti, cariño?», preguntó amablemente. «Sí, mi marido. Solo llega tarde», dije con una voz demasiado alegre, demasiado ensayada. Ella sonrió suavemente, el tipo de sonrisa que le das a alguien cuando no estás segura de que crea sus propias palabras, y volvió a su puesto. A las 10:30 volví a llamar, directo al buzón de voz. Mi corazón se hundió mientras el pavor se retorcía en mi estómago. Algo iba mal, o quizás algo había ido mal durante más tiempo del que quería admitir.
Finalmente le pregunté a la enfermera si podía esperar fuera. La lluvia había arreciado golpeando el toldo como dedos impacientes. Me quedé debajo abrazando a Laia, escudriñando cada coche que entraba. Ninguno era el de Jason. A las 11:08 ya no podía ignorarlo más. Pedí prestado el teléfono del hospital y llamé a la empresa donde trabajaba Jason. Una mujer contestó alegremente. Bright Tech Solutions, ¿en qué puedo ayudarle? Hola, soy Emily Hartman. Intento localizar a Jason Hartman. Trabaja en ventas. Hubo una pausa lo suficientemente larga como para que se me hiciera un nudo en el estómago. Lo siento, señora. Jason Hartman ya no trabaja aquí. Renunció hace unas 3 semanas. El mundo se tambaleó. 3 semanas. Había estado saliendo para ir al trabajo cada mañana con su traje y todo besándome la frente, diciéndome que llamaría si llegaba tarde. Y todo ese tiempo ni siquiera había tenido trabajo. Apreté más a Laia, que se removió y gimió por la tensión en mis brazos. Gracias, logré decir colgando, antes de que la mujer pudiera decir más. Salí de nuevo entumecida la llovizna empapando mi chaqueta. Quería gritar, exigir una explicación, pero lo único que pude hacer fue quedarme allí silenciosa y vacía. Fue entonces cuando una voz rompió la niebla. ¿Se encuentra bien? Levanté la vista y vi al hombre de antes, Daniel Whittaker. Sostenía un paraguas con la misma expresión de preocupación en su rostro. Parece pálida. ¿Necesita ayuda? Dudé, el orgullo arañándome. El que tenía que venir a buscarme nunca llegó, admití con voz débil. Daniel me estudió por un momento, luego miró a Laia. Acaba de tener un bebé, ¿verdad? No esperó a que respondiera. No debería estar aquí fuera con este frío. Déjeme llevarla. El instinto me gritaba que no aceptara viajes de extraños, pero Daniel no parecía un extraño. No exactamente. Había algo firme, casi familiar en él. Sacó su tarjeta de visita y me la entregó. Daniel Whittaker. Soy dueño de una cadena de restaurantes aquí en Oregón. Llame a cualquiera de esos números si quiere confirmar quién soy. Miré la tarjeta luego a Laia, que empezaba a llorar suavemente contra mi pecho. La lluvia era más intensa ahora, empapando la manta que la envolvía. Me tragué el orgullo y asentí. Está bien, gracias. Él sonrió amablemente tomando la bolsa de pañales de mi hombro, sin preguntar, con cuidado de no agobiarme. Mi coche está justo ahí. Pondré la calefacción alta. Mientras caminábamos hacia su coche, pensé en Jason, en cada mentira que debió haber contado durante las últimas 3 semanas. Un escalofrío me recorrió, más frío que la lluvia. Había salido del hospital pensando que tenía un marido esperándome. En cambio, no tenía nada, o al menos eso pensaba. Porque ese día un extraño de pelo plateado y ojos amables entró en el vacío que Jason dejó atrás, y nada en mi vida volvería a ser igual. El viaje fuera de Portland se sintió surrealista, como si estuviera viendo la vida de otra persona a través de una ventana empañada. Laia dormía en su silla de coche, su pequeño pecho subiendo y bajando a un ritmo que me dolía el corazón de amor y miedo a la vez. Me senté rígida agarrando la correa de mi bolsa de pañales, tratando de ignorar la voz insistente en mi cabeza. ¿Qué estoy haciendo? ¿Subiéndome al coche de un extraño? Pero Daniel no parecía un extraño. No llenó el silencio con charlas incómodas o preguntas invasivas. En cambio, simplemente condujo los limpiaparabrisas, marcando un ritmo constante, mientras la calefacción zumbaba aire caliente en la cabina. Después de un rato, me miró y dijo en voz baja: «Parece que no has dormido en días». Reí por lo bajo, un sonido lo suficientemente frágil como para romperse. «No lo he hecho, pero eso es normal, ¿verdad?». Asintió con los ojos todavía en la carretera. «¿Normal? Sí. Fácil no. Cuando nació mi hijo no dormí durante una semana entera». Sonrió levemente, casi con nostalgia, y luego dejó que el silencio se instalara de nuevo. Dejamos la ciudad atrás y serpenteamos por campo abierto con viñedos
extendiéndose por las onduladas colinas del valle de Willamette. Era hermoso del tipo de belleza que solo notas cuando la vida se ralentiza lo suficiente como para dejarte respirar. Yo no había respirado en meses. Cuando el coche giró en un camino de grava privado flanqueado por altos robles, parpadeé confundida. ¿Aquí es donde vives?, pregunté. Daniel asintió. Desde hace 25 años. La construí con mis propias manos cuando pensaba que pasaría mi vida criando a una gran familia aquí. No había amargura en su voz, solo un hecho tranquilo. La casa que apareció a la vista era como sacada de una revista 2 pisos de ladrillo con amplios porches, rodeada de jardines que aún dormían durante el principio de la primavera. Un Golden Retriever corrió hacia el coche moviendo la cola salvajemente, y Daniel sonrió. Ese es Max. Es inofensivo, solo ruidoso. Desabroché a Laia abrazándola contra mi pecho mientras el perro olfateaba con curiosidad mis pies. No tienes que hacer esto, dije en voz baja. Puedo encontrar un motel o algo. No quiero ser una molestia. Daniel negó con la cabeza. Emily, acabas de tener un bebé. No necesitas un motel. Necesitas una cama caliente y alguien que te ayude a cuidarte mientras te recuperas. Hizo un gesto hacia el porche. Entra. Conoce al resto de la familia antes de decidir. Dentro la casa olía ligeramente a cedro y a algo cálido, quizás canela. Una mujer de unos 50 y tantos años salió de la cocina secándose las manos en un delantal. Alina, la presentó Daniel. Ella lleva la casa y nos mantiene a todos con vida. Los ojos de Alina se suavizaron al ver a Laia. Oh, pobrecita, pareces agotada. Vamos, te mostraré una habitación de invitados. Antes de que pudiera protestar, otra figura apareció en el pasillo. Un hombre alto de unos 20 y tantos años con la mandíbula afilada de Daniel, pero sin su calidez. Miró de mí al bebé con expresión reservada. «Papá, ¿qué está pasando?» Daniel suspiró ligeramente. «Ethan, esta es Emily Hartman. Se va a quedar aquí un tiempo». Los ojos de Ethan se entrecerraron ligeramente. «¿Quedarse aquí con un recién nacido?» La voz de Daniel adquirió un tono que no le había oído hasta entonces. Firme, no cruel, pero definitivo. «Es temporal. Emily solo necesita un lugar seguro. Eso es todo». Ethan no discutió más, solo murmuró. «Claro, temporal», antes de salir al porche. Sentí que mis mejillas ardían deseando poder desaparecer. No debería estar aquí. Daniel se volvió hacia mí firme y tranquilo. «No te preocupes por Ethan. Es protector con la casa, pero ya se le pasará. Dale tiempo». Alina me guió escaleras arriba a una acogedora habitación de invitados, con una colcha acolchada y una cuna ya esperando en un rincón. Me quedé helada mirándola. «¿Tú tenías una cuna?» Alina sonrió. «Esta casa ha visto bebés antes. La guardamos para los invitados». Coloqué a Laia en la cuna y me quedé allí con lágrimas picándome en los ojos, porque por primera vez desde que salí del hospital me sentí lo suficientemente segura como para llorar. Daniel se quedó en silencio en el umbral de la puerta sin entrometerse, solo estaba allí. «Gracias», susurré sin mirarlo. Asintió una vez. «Descansa un poco. Hablaremos más tarde. Estás a salvo aquí, Emily. Te lo prometo». Y por razones que no podía explicar, le creí. A la mañana siguiente, la luz del sol entraba a raudales por las amplias ventanas de la habitación de invitados, iluminando los bordes de la vieja colcha y calentando el pequeño rostro de Laia donde dormía en la cuna. Por primera vez en semanas, quizás meses, me desperté sintiéndome descansada. No completa, pero tampoco rota. Alina apareció en la puerta con un suave golpe. «El desayuno está listo, querida. Deberías comer mientras está caliente». Abajo el olor a pan recién horneado y café llenaba el aire. Daniel estaba sentado al final de una larga mesa de madera, leyendo algo en una tableta. Levantó la vista cuando entré, ofreciendo una cálida sonrisa. «Buenos días».
¿Cómo está nuestra pequeña invitada más reciente? Durmió mejor de lo que esperaba, admití sacando una silla. Sinceramente, yo también. Eso es bueno, lo necesitas, dijo Daniel simplemente antes de señalar la comida. Come todo lo que quieras. Alina hizo demasiado como de costumbre. A mitad del desayuno, apareció otra figura, Ethan, el hijo de Daniel. Me saludó con un educado asentimiento, pero no dijo nada mientras se servía café. La incomodidad se aferraba al aire como la humedad antes de una tormenta. Me aclaré la garganta queriendo llenar el silencio. Gracias por dejarme quedar aquí. Prometo que es solo temporal. Empezaré a buscar un apartamento esta semana. Daniel negó con la cabeza, su voz suave pero firme. Emily, acabas de dar a luz hace 3 días. Tómate tu tiempo. Nadie te está echando. Asentí, pero todavía sentía esa necesidad de contribuir, de demostrar que no era una carga. Más tarde ese día, mientras Alina mecía a Laia en la sala de estar, entré en la cocina y empecé a hornear. Mi abuela me había enseñado todo lo que sabía sobre pan y pasteles, y mis manos encontraron consuelo en el ritmo familiar de amasar la masa. Cuando Daniel entró siguiendo el cálido olor a levadura, se detuvo en seco. «Eso huele increíble. ¿Qué es?» «Solo un simple pan de masa madre», dije sacudiéndome la harina de las manos. Solía hornear todo el tiempo antes de que la vida se complicara. Daniel se acercó estudiando el pan en la encimera. «Sabes, tengo una cadena de restaurantes. Últimamente hemos estado luchando por descubrir qué falta, cómo hacer que la gente sienta que está comiendo en casa, no solo en otro lugar para tomar algo. Esto», señaló el pan, «esto es lo que la gente quiere. Comida de verdad, comida hecha con amor». Reí nerviosamente. «¿Estás diciendo que quieres servir mi pan en tus restaurantes? ¿Por qué no? Claramente tienes talento, y si te interesa me vendría bien tu ayuda para rediseñar nuestro menú algo con más alma». La idea era abrumadora, pero extrañamente emocionante. Durante meses me había sentido invisible, incluso antes de que Jason se fuera. Ahora alguien me miraba directamente, viendo lo que podía hacer, no solo lo que había perdido. Durante la semana siguiente, cociné más a menudo, preparando sopas sustanciosas, pasteles hojaldrados y recetas que mi abuela solía hacer. Daniel lo probaba todo a veces, cerrando los ojos como si intentara memorizar cada bocado. Una noche después de una cena de pollo asado y galletas caseras, se reclinó en su silla y dijo en voz baja: «Sabes, Emily, podrías dirigir tu propia cocina si quisieras. Tienes ese don». Me sonrojé negando con la cabeza. «Solo estoy tratando de devolverte tu amabilidad». «No necesitas devolvérmela», dijo suavemente. «Pero quizás considera esto a veces la mejor manera de sanar es construir algo nuevo». Poco a poco, la casa empezó a sentirse menos como el espacio de otra persona y más como un refugio. Sophie, la esposa de Ethan, vino de visita una tarde inmediatamente encariñándose con Laia y charlando conmigo como si nos conociéramos de toda la vida. Incluso Ethan, aunque todavía cauteloso, se ablandó al ver lo feliz que estaba su esposa de ayudar. Una noche incluso pasó por la cocina mientras yo horneaba y dijo en voz baja: «El pan está bueno. Gracias por la cena». No era mucho, pero se sintió como un progreso. En momentos de tranquilidad, sacaba a Laia al viñedo detrás de la casa. Las hileras de vides se extendían sin fin, sus brotes apenas comenzando a despertar para la primavera. De pie allí, con mi hija en brazos, respirando el aire fresco de Oregón, sentí una sensación de calma que no había conocido en meses. Todavía no sabía cuánto tiempo me quedaría o hacia dónde me llevaba la vida. Pero una cosa era segura: ya no estaba congelada en los escalones de ese hospital. Estaba avanzando un pan a la vez, un pequeño acto de reconstrucción a la vez. Y en algún lugar en el fondo de toda esa reconstrucción, Daniel se estaba convirtiendo silenciosamente en algo más que el hombre que me llevó a casa. Se estaba convirtiendo en familia. Fue Daniel quien sugirió el viaje.
Mencionaste que tu abuela vive cerca de McMinnville, ¿verdad? Preguntó una noche mientras ayudaba a recoger la mesa de la cena. ¿Por qué no vamos a visitarla? Debería conocer a su bisnieta. La idea me reconfortó. Mi abuela Margaret Evans me había criado después de que mi madre falleciera cuando yo solo tenía 3 años. Era la única familia que me quedaba, o al menos eso creía. Sería agradable, dije en voz baja, aunque los nervios se me retorcían en el estómago. No le había contado a la abuela toda la verdad sobre la marcha de Jason. No estaba segura de poder decirlo en voz alta todavía. 2 días después, subimos al haya al todoterreno de Daniel y nos dirigimos al sur. Cuanto más nos acercábamos a McMinnville, más recuerdos me venían a la mente, largos días de verano en el jardín de la abuela, el olor de sus famosas tartas de manzana, la forma en que tarareaba viejos himnos mientras tejía en el porche. Para cuando llegamos a su entrada, las lágrimas me picaban en los ojos. La abuela salió tan ágil como siempre a pesar de su pelo plateado y sus más de 70 años. «¡Emily!», gritó envolviéndome en un abrazo. Cuando se apartó para mirar al haya, sus ojos se suavizaron. «Oh, mi niña, se parece a ti cuando eras pequeña». Daniel se mantuvo cortésmente en un segundo plano, sosteniendo la bolsa de pañales, hasta que los ojos de la abuela se posaron en él. Se quedó helada. Por un momento no hubo más que silencio. Luego, con voz temblorosa, susurró: «Daniel Whittaker, ¿eres tú?». Parpadeé confundida. ¿Ustedes dos se conocen? El rostro de Daniel cambió como el de un hombre que ve un fantasma. «Margaret, ha pasado mucho tiempo». La abuela se llevó una mano a la boca mirándome a mí y luego a él. «Emily, cariño, ¿te dijo quién es?». Algo en mi pecho se oprimió. «Es el hombre que me ayudó en el hospital. Me ha estado dejando quedarme en su casa hasta que arregle las cosas». La abuela se sentó en el escalón del porche con los ojos muy abiertos, casi asustada. «Dios mío», susurró. «Emily Daniel conoció a tu madre». Fruncí el ceño. «¿A mi madre? ¿Te refieres a cuando era pequeña?». La voz de Daniel era baja, casi dolida. No, cuando era pequeña. Cuando era mayor. Tu madre y yo fuimos muy cercanos durante un tiempo antes de que me fuera a Portland a empezar mi negocio». Hizo una pausa encontrando la mirada de la abuela. «Margaret, alguna vez te lo contó». Los ojos de la abuela se llenaron de lágrimas. «Me lo contó después de que te fueras, después de que se diera cuenta de que estaba esperando un bebé». Se me cortó la respiración. «¿Esperando un bebé? ¿Estás diciendo...?» Daniel se acercó, su expresión dividida entre la esperanza y el arrepentimiento. «Emily, tu madre y yo estuvimos juntos. No sabía que estaba embarazada cuando me fui. Nunca recibí una llamada ni una carta. No sabía que existías hasta que te vi en ese hospital, y algo en ti me resultó tan familiar. El mundo se tambaleó de la misma manera que cuando supe que Jason me había dejado. Solo que esta vez el suelo no se estaba desmoronando. Se estaba abriendo mostrándome algo que no sabía cómo procesar». «¿Estás diciendo...?» Tragué saliva. «¿Estás diciendo que eres mi padre?». Daniel asintió lentamente, el dolor parpadeando en su rostro. «Sí, y si lo hubiera sabido nunca me habría ido. Emily, lo siento mucho». Retrocedí abrazando a Laia con más fuerza. No, esto no puede ser real. Mi padre murió antes de que yo naciera. Eso es lo que siempre dijo mamá». La voz de la abuela era suave, pero firme. «Cariño, te dijimos eso porque tu madre quería protegerte. Daniel tenía una prometida en Portland cuando se fue. Tu madre no quería arruinarle la vida. Pensó que era mejor que nunca lo supieras». Las palabras cayeron como agua fría, cada una traición envuelta en buenas intenciones. Toda mi vida se había construido sobre una historia que no era cierta. «Necesito un poco de aire», susurré dándome la vuelta y caminando por el sendero de grava, ignorando a Daniel que me llamaba.
Mis pies me llevaron a ciegas hasta que llegué a un pequeño puente de madera sobre el arroyo donde solía jugar de niña. Me quedé allí sosteniendo a Laia, cerca temblando tanto que pensé que la dejaría caer. Daniel apareció momentos después, la lluvia empañando su pelo. «Emily, por favor». «No lo sabía. Si lo hubiera sabido, habría estado allí. Te habría criado». Me volví hacia él con las lágrimas corriendo por mi rostro. «¿Y qué crees que esto lo arregla todo ahora? ¿Que puedes aparecer después de todos estos años y hacer de héroe porque me parezco a alguien a quien amaste una vez?» Su rostro se descompuso. «No, no espero perdón. Solo quiero una oportunidad de conocerte, de estar ahí para ti y para tu hija, de compensar el tiempo que ni siquiera sabía que había perdido». Le miré mi pecho subiendo y bajando demasiado rápido, el corazón latiéndome en los oídos. «No sé si puedo hacer esto», susurré. «No sé si puedo creer nada de esto». Pero incluso mientras lo decía, no podía ignorar la parte de mí que quería creer, que quería una familia, que quería raíces, que quería algo sólido, después de todo lo que Jason me había quitado. Por primera vez en mi vida, ya no estaba segura de quién era, o de quién podría ser ahora que la verdad lo había cambiado todo. No dormí esa noche. Incluso después de que volvimos de casa de la abuela, después de que Daniel me ofreciera darme espacio, después de que Alina se llevara tranquilamente a Laia para que yo pudiera descansar, me quedé allí tumbada mirando al techo, repasando cada palabra de antes. Mi padre. Es mi padre. Durante años había aceptado estar sola. Mi madre había muerto muy joven. Mi abuela había hecho lo mejor que pudo. Y Jason, bueno Jason, había sido lo más parecido a una familia que tuve, hasta que también me abandonó. Ahora tenía a un hombre diciéndome que era mi padre, un hombre que ni siquiera sabía que yo existía, y que había intervenido para ayudarme cuando no tenía nada. Por la mañana el agotamiento se había instalado en lo más profundo de mis huesos. Daniel ya estaba en la cocina bebiendo café en silencio cuando bajé con Laia en brazos. Levantó la vista vacilante como si no estuviera seguro de si me daría la vuelta y me iría. «¿Podemos hablar?», preguntó en voz baja. Asentí y me senté frente a él abrazando a Laia como un escudo. «Emily», comenzó con las manos fuertemente entrelazadas sobre la mesa. «No puedo deshacer el pasado. No sabía de ti, y si lo hubiera sabido, Dios, si lo hubiera sabido, habría estado allí. Pero estoy aquí ahora, y quiero ser parte de tu vida, sin expectativas, sin condiciones. Solo déjame conocerte, y déjame conocer a mi nieta». Sus palabras abrieron una grieta en mí. Una parte de mí quería gritar, echarle en cara cada año de soledad, pero otra parte, la parte cansada y dolida, quería dejar de cargar con este peso sola. «¿Por qué me ayudaste?», susurré. «Cuando me viste en el hospital, no sabías que era tu hija. Podrías haberte ido sin más». Los ojos de Daniel se suavizaron. «Porque parecías alguien que necesitaba ayuda, y porque cuando te vi algo en ti, me resultó familiar, como si te hubiera conocido toda mi vida. Cuando me di cuenta de la verdad, todo cobró sentido». Miré a Laia que bostezó en mis brazos. «No sé cómo procesar esto», admití. «Ya no sé cómo ser la hija de nadie, y no sé si puedo confiar en ti». Daniel extendió la mano sobre la mesa apoyando la palma hacia arriba entre nosotros. «Entonces no confíes en mí todavía. Solo déjame ganármela». El silencio se alargó, llenado solo por el suave arrullo de Laia. Lentamente puse mi mano libre en la suya, solo por un momento, antes de retirarla para secarme las lágrimas. «Está bien», susurré, «pero iremos despacio». A partir de ese día algo cambió. Empecé a cocinar más en la cocina de Daniel, no por obligación, sino porque quería contribuir. Daniel también pasaba más tiempo en casa, uniéndose a mí para largas charlas, después de la cena sobre comida, la vida, y todos los años que nos habíamos perdido. Incluso Ethan empezó a cambiar. Una tarde me encontró fuera colgando ropa de bebé para secar. «Papá está diferente»,
dijo con torpeza. No sonreía tanto en años. Supongo que... Gracias por eso. Sonreí levemente. Creo que todos estamos tratando de entendernos. Sophie, radiante como siempre, se encariñó con Laia, inmediatamente a menudo, interviniendo para darme descansos, para que pudiera echar una siesta o dar un paseo. Me trató como a una hermana, algo que no me había dado cuenta de que anhelaba. Por la noche, después de que Laia se durmiera, me quedaba en la ventana que daba al viñedo, respirando el olor a tierra y vides. No era la vida que esperaba, pero quizás podría ser la vida que necesitaba. Daniel me daba espacio cuando lo necesitaba, pero estaba allí, firme, constante, paciente. Y poco a poco, los muros que había construido para sobrevivir empezaron a agrietarse. Dejé de sentirme como una invitada y empecé a sentirme en casa. Una noche, mientras arropaba a Laia en su cuna, Daniel se detuvo en el umbral. «¿Sabes?», dijo en voz baja, «has devuelto la vida a esta casa. No solo por el bebé, sino porque me recuerdas que la familia vale la pena luchar por ella». Por primera vez en años le creí. Sucedió un tranquilo sábado por la mañana. Estaba en la cocina amasando masa para el proyecto del restaurante que Daniel y yo habíamos empezado a esbozar cuando oí el sonido de unos neumáticos crujiendo en el camino de grava. Al principio pensé que era Ethan, que volvía pronto del pueblo, pero cuando salí al porche se me heló el corazón. Jason. Parecía más delgado, su rostro pálido y demacrado, sus ojos moviéndose nerviosamente mientras salía de un sedán destartalado. Por un momento nos quedamos mirándonos. La última vez que lo había visto, había salido de nuestro apartamento sin mirar atrás. Ahora estaba allí en la propiedad de Daniel como un fantasma de una vida que había enterrado. «Emily», dijo con voz áspera, «yo oí que tuviste al bebé. Quería verla a ella». Cada músculo de mi cuerpo se tensó. Bajé un escalón agarrándome al marco de la puerta como si eso pudiera evitar que me cayera. «Se llama Laia, y sí está aquí. Pero ¿por qué ahora, Jason, después de desaparecer, de mentir sobre el trabajo de dejarme en el hospital?» Hizo una mueca mirando al suelo. La fastidié. Tenía miedo, M. Pensé que no podría soportar ser padre, no podría soportar lo nuestro. Y luego conocí a alguien, pero no funcionó. Fui estúpido. Vale, solo quiero arreglar las cosas. Detrás de mí sentí la presencia de Daniel. No dijo una palabra, solo se quedó en silencio apoyándome como un muro que no sabía que necesitaba. Respiré hondo, estabilizando mi voz. «Jason, ya no estoy enfadada, pero no soy la misma persona que dejaste. Construí una vida para Laia y para mí. Una mejor. Puedes verla. Se merece conocer a su padre. Pero tú y yo hemos terminado». Levantó la vista, la culpa parpadeando en sus ojos. «¿De verdad no vas a volver?». Negué con la cabeza. «No, no voy a volver». Por un momento pareció que iba a discutir, pero en lugar de eso, asintió lentamente. Puedo cogerla». Daniel se adelantó entonces apoyando suavemente su mano en mi hombro, como diciendo, «Es tu elección». Asentí y entré sacando a Laia. Jason la sostuvo torpemente con los ojos llenos de lágrimas. «Es preciosa», susurró. «Sí lo es», dije en voz baja, «y se merece un padre que esté presente, no uno que huya». Asintió de nuevo, incapaz de mirarme. Después de un largo momento me la devolvió y murmuró, «Gracias». Luego se fue el sonido de sus neumáticos desvaneciéndose por el camino. Me quedé allí en silencio abrazando a Laia. Daniel me tocó el brazo suavemente. «¿Estás bien?». Exhalé lentamente sintiendo que un gran peso se levantaba de mi pecho. «Sí, creo que sí». Por primera vez lo decía de verdad. La primavera dio paso al verano, pintando los viñedos de verdes ondulantes y dorados suaves. La vida en la casa de Daniel se sentía diferente ahora, más ligera, más cálida, como si alguien hubiera abierto las ventanas de una habitación cerrada durante mucho tiempo
y hubiera dejado entrar el sol. El proyecto del restaurante se había hecho realidad. Lo que comenzó como unos cuantos bocetos y notas de recetas durante cafés nocturnos se convirtió en un plan real. Daniel incluso firmó el contrato de arrendamiento de un pequeño local en el centro de Portland, y decidimos llamarlo Harvest Soul. El nombre parecía apropiado, comida hecha desde cero, llevando trozos de las recetas de mi abuela, y el sueño de toda la vida de Daniel de un lugar que se sintiera como en casa. La noche de la inauguración, el comedor estaba lleno. El aroma a pan, recién horneado, y pollo al romero, llenaba el aire mientras yo estaba detrás del mostrador con Laia, durmiendo plácidamente en un fular contra mi pecho. Daniel estaba a mi lado, su mano cálida en mi hombro. «Tú hiciste esto», susurró. «No», dije en voz baja mirándolo. «Lo hicimos nosotros». Al otro lado de la sala, Ethan y Sophie estaban sentados juntos, la barriga redondeada de Sophie ya visible ahora que esperaba su primer hijo. Saludaron con la mano cuando me vieron y por primera vez me di cuenta de que no solo tenía un lugar seguro donde dormir, tenía una familia. Unos días después, celebramos el bautizo de Laia en una pequeña iglesia blanca a las afueras del pueblo. Daniel la sostuvo con orgullo con lágrimas brillando en sus ojos, mientras el pastor vertía agua suavemente sobre su cabeza. Mi abuela estaba en el primer banco, sonriendo tan ampliamente que pensé que se le rompería la cara. E incluso el rostro normalmente serio de Ethan se suavizó mientras le susurraba a Sophie: «Ahora también es nuestra». Después de la ceremonia, nos reunimos en casa de Daniel para una pequeña celebración. La mesa rebosaba de comida, pan tartas, roast beef, ensaladas del jardín de Sophie. La gente reía, chocaba las copas y pasaba a Laia de unos a otros como un regalo precioso. Más tarde esa noche, cuando los invitados se habían ido y la casa estaba de nuevo en silencio, salí al porche trasero con Laia en brazos. El viñedo se extendía ante nosotros bañado en una suave luz anaranjada del sol poniente. Daniel se unió a mí apoyando una mano en la barandilla. «Has cambiado todo por aquí», dijo en voz baja. «Me has devuelto algo que ni siquiera sabía que había perdido». Le miré a este hombre que una vez fue un extraño pero que se había convertido en algo mucho más profundo. «Tú me diste una familia cuando no la tenía, y un futuro que nunca pensé que tendría». Laia se removió contra mi pecho soltando un suave suspiro, y yo le sonreí. «Ahora estamos en casa», susurré más para mí que para él. Daniel asintió su voz baja y llena de emoción. «Sí, en casa». Por primera vez en mucho tiempo me sentí completa. No porque todo se hubiera arreglado, sino porque había aprendido a construir algo nuevo a partir de los pedazos. Y mientras el sol se ponía tras las colinas, abracé a mi hija con más fuerza, sabiendo que esto era solo el principio.